Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí con Juan Reyero. Hoy nos va a contar un poco más de la historia sobre las mujeres en Francia. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Juan. Muy bien, Bien, gracias. bueno, ¿qué personaje nos traes hoy? Bueno, nosotros siguiendo el hilo de la otra entrevista de mujeres en Francia, estamos en el mes de mayo y es el mes en el que Juana de Arco va a tener todo su juicio y en el que va a ser asesinada en la hoguera. Así que vamos a hablar sobre esta héroe nacional francesa, una figura extraordinaria con un gran viaje a su espalda y vamos a arrancar un poco con la historia de la campesina Juana de Arcos, Jeanne d'Arc. Ok, perfecto. ¿Y en qué momento aparece Juana de Arco en la historia? ¿De dónde Bueno, sale? tenemos que entender, Juana va a aparecer alrededor del año 1400, pero si nos retrocedemos un poco en el tiempo, alrededor de 1337, Francia vive ya un periodo muy convulso y es el inicio de la famosa guerra de los 100 años. Ok. ¿En qué consiste esta guerra? Pues muy sencillo, le voy a explicar muy básico. En Francia gobernaba el rey Carlos VI, rey de Francia, y en Inglaterra gobernaba el rey Enrique V. Inglaterra había hecho una guerra muy radical en Francia, sobre todo utilizó una cosa muy moderna para el momento, que es la política de tierra quemada. Es decir, por donde pasaba el ejército de Inglaterra, todo era arrasado, quemado, se destruían los molinos, la agricultura, la granja. Eso va a suponer que Francia caiga en una gran depresión económica. Y bueno, a raíz de lo que hablamos de Leonor de Aquitania, pues Inglaterra va a invadir gran parte de Francia, por lo cual en el territorio francés había dos reyes. Había el rey de Francia y el rey inglés que gobernaba los territorios ingleses en Francia. Así que eso va a ser un poco la base en la que se dirige un poco esta guerra. Yo lo explico porque el rey de Francia, Carlos VI, era una persona enferma psiquiátricamente, por lo cual durante su reinado él va a tener diferentes validos o diferentes bueno, gente que le va a sustituir. Entre ellos van a ser su hermano, el duque de Ujú. Orleans, o su primo. Y ellos incluso se van a hacer cargo de los hijos del rey, que son los futuros herederos. Por lo cual, encima, el rey de Francia, Carlos VI, va a ver cómo mueren sus cuatro primeros hijos. Este señor se ve muy enfermo, muy deteriorado, y firma un tratado con el rey de Inglaterra, Enrique V, para que a su muerte el trono de Francia recaiga en el heredero de la monarquía inglesa. Es decir, la idea era acabar con tantas guerras y a su muerte ya unificar un poco Francia, con el hijo de Enrique V, que era Enrique VI. Pero hay un hijo pequeño, el quinto, de Carlos VI, que va a reivindicar el trono de su padre. Realmente no se sabe si fue su padre, si era un hijo bastardo, porque por eso a lo mejor su padre decide no darle a él la corona. Por lo cual, cuando mueren Carlos VI y Enrique V, rey de Inglaterra, va a haber dos descendientes al trono. El hijo de Carlos VI, que va a ser Carlos VII, y el hijo de Enrique VI. Por lo cual van a ser dos muchachos luchando por llegar y conseguir el trono de Francia. Imaginar el culebrón que ya acabo de contar, lo que se va a simbolizar en la Francia en el momento en el que Juana de Arco va a nacer. Es decir, imaginar esa guerra, es decir, Juana va a nacer es una chica campesina y va a nacer ya en una Francia totalmente desbordada por la guerra, con hambruna, una Francia totalmente muy deteriorada y como Inglaterra ya está casi conquistando toda Francia sin que el rey de Francia pueda parar este avance. Ese va a ser un poco para entender un poco el momento en el que Juana va a nacer y cómo se encuentra Francia en esa circunstancia. Entonces, Juan, ¿dónde apareció por primera vez esta señora, Juana de Arco? ¿De qué ciudad? ¿De qué Bueno, región? Juana de Arco va a nacer alrededor del año 1412 en Domremy, que es un pequeñito pueblo en la comarca de la Lorena. Su padre, Juan de Arcos, y su madre Isabel van a ser los padres de familia de una familia campesina de un cierto nivel económico. Sus padres llegaron a tener hasta 30 hectáreas de tierra para trabajar y aparte su padre era funcionario del ayuntamiento de la pequeña aldea de la comuna. Se dedicaba a recoger impuestos y una cosa muy importante. Su padre va a ser el responsable de la guarnición de la pequeña policía comunal que va a tener su comarca. Por lo cual imaginar todas las conversaciones militares que su padre
va a hablar al interior de la casa. Es decir, Juana estaba al corriente de lo que militarmente pasaba en Francia, o por lo menos en su región. Y esta chica, una chica normal, una chica analfabeta, incluso esta chica va a tener un pretendiente, sus padres le habían buscado ya el chico para casarla. Esta chica con 13 años empieza a tener una serie de visiones y una serie de santos, Santa Catalina, Santa Margarita, San Miguel, que se le van a ir apareciendo, ¿no? Y le van a ir revelando una serie de información. Es muy importante que nosotros evolucionemos la Basílica de San Michel, de San Miguel, y se le representa al ángel con una espada en la mano. Si uno pasea, se pone enfrente de la flecha de San Michel, mirando a la puerta, puede ver la representación de este ángel. San Miguel era un ángel, era el capitán de la hueste celestial, del ejército celestial de ángeles del cielo para la mitología pseudocristiana, no digo. Por lo cual, no es un ángel cualquiera, es decir, es un capitán bélico, es un ángel que hace la guerra. Y él se le aparece y le da una serie de cometidos, que es salvar a Francia de la invasión inglesa. Pero todo esto, una chica de 13 años, va a pasar una serie de años. A los 15 años esta chica va a pedir a un primo suyo que la acompañe para ir a la guarnición militar del pueblo de al lado, que se encontraba el jefe militar de la zona, para pedirle, intentar presentarse físicamente y pedirle que que le lleve ante la presencia del rey, que se encontraba en la corte en Chinon, que era una ciudad que se encuentra casi en el norte centro de Francia, y en ese lugar se encontraba la corte resguardada de Inglaterra. Por supuesto, los militares se ríen de ella. Ven llegar una chica, una adolescente allí, y le piden que quieren una pequeña tropa militar para llegar a las pies de la plata. Juana no tira la toalla, y Juana, al cabo de los meses, se vuelve a presentar allí en la guarnición y consigue hacerse amigo de dos militares, que son los que le facilitan un segundo reencuentro con el capitán de la milicia de la región. Y de repente Juana va a dar una oratoria perfecta, todos se van a quedar con la boca abierta, y esta chica va a decir que ella tiene que salvar a Francia, y da una señal, y es que esta chica va a pronosticar una batalla favorable junto a Orleans, que milagrosamente gana Francia, que Francia no ganaba ninguna batalla. Por lo cual, Juana, después de dar su sermón, todos se quedan como una campesina, puede hablar con esa facilidad de palabra y de vocabulario y tal, se quedan un poco enturbiados, y resulta que a los 3 días de Juana de dar ese sermón ante la guardia, llega una misiva militar donde entrega un documento, la información de la victoria que Juana había pronosticado unos días antes. Por lo cual, es en ese momento en el que el jefe de la guardia va a apoyar a Juana, le va a hacer caso y le va a dar ese grupo de hombres militares para que la conduzcan a Chinon, a la sede de la corte del rey de Francia. Okay. ¿Y qué es lo que tiene que decirle de importante al rey? Porque claro, Juana tiene una cosa. Claro, Juana tiene una cosa muy importante a decir al rey. Y es que, primero, que ella tiene que ponerse al frente del ejército para poder comenzar a ganar las guerras. Una y mujer. Que el rey, en la época que estamos. Bueno, efectivamente, por eso hablamos de ella. Juana será en su momento la primera capitana militar de una hueste en Europa y seguramente en el mundo. Y lo segundo que le tiene que decir, hemos dicho al rey, realmente no es el rey, es el delfín, es el heredero al trono, es que este delfín va a ser coronado. Y es muy importante porque hemos dicho que estaba este chico, Carlos VII, y estaba también Enrique VI. Y los dos estaban en esa pugna para ver quién se coronaba rey en Francia. Por lo cual tiene que ver quién era el primero que llegaba en Reims a la catedral de rey para ser coronado, que es la catedral tradicional para coronar al rey. Y eso es lo que Juana tenía que decirle. Y aparte hay una cosa también muy importante. Es muy normal que en esta época de guerra y en la Europa, con ese movimiento, imaginar que pasaron diferentes pestes, eso fue una crisis existencial grandísima. En el tema de las cruzadas, es muy normal que la gente tuviese visiones y apariciones. Es decir, no estaba mal visto en ese momento en Francia. Juana era una más. El problema es que había una cosa excepcional. Normalmente, quien recibe una aparición o
un mantra a llevar, estos mensajeros suelen ser, bueno, tengo una misión divina que entregar al rey de Francia, a un cardenal y tal. Ellos son meramente intermediarios. En el caso de Juana es único porque ella es la intermediaria y ella es la fin. Es decir, si el rey no me lleva a mí al frente del ejército, la guerra la pierde. No terminó Si bien. yo estoy con la tropa, la guerra la gana. Y eso va a hacer un poco que todo sea especial alrededor de esta chica que será una gran líder. ¿Y consigue estar delante del propio rey? ¿Lo consigue? ¿Llega a verse con él? Efectivamente lo consigue. Después de 11 días, más de 600 kilómetros a caballo, Juana consigue llegar a Chinon, a la corte del rey. Va a tardar una serie de días en ser recibida y, imaginar, sabían que llegaba la princesa de Lorena. Cuando le dicen, Juana es la virgen. Es decir, ella se presenta como yo soy la virgen, soy la chica virgen que va a salvar, la virgen que va a salvar a Francia. Y cuando Juana llega a la corte, por fin tiene el permiso para acceder al interior del palacio y imaginar toda la corte esperando la llegada de esta chica, pues, medio loca, que dice que va a salvar a Francia, una chica adolescente, una virgen y tal, y se prepara toda la cena. Y la tradición cuenta que el rey de Francia, perdón, el delfín de Francia, se va a esconder entre el público del gran salón de la corte y en su lugar del trono pondrá un personaje de la corte, o uno cualquiera, ¿Vale? para que Juana, cuando entre en la corte, haga un poco el ridículo delante de uno que realmente no era el delfín. O sea, en realidad se querían reír de ella. Efectivamente, se estaban de riendo ella. de ella. Se estaban riendo en su cara y Juana, cuando entra dentro de la sala, realmente aparta la mirada del impostor que está sentado en el trono y entre todo el público que había dentro de la sala, busca y encuentra al rey. Claro, eso está en los escritos, me refiero. Todo eso es documentación que existe. Juana no vio ninguna fotografía, no había fotografías del momento del rey, ningún cuadro del rey. Ahí va un poco dentro el carácter sacro para el cristiano de la figura de Juana. Y Juana llega hasta el rey, le dice su cometido, que va a salvar a Francia y que lo va a coronar, va a conseguir que este chico se corone el rey de Francia, fuera todo pronóstico, porque realmente el heredero que elige su padre y el antiguo rey de Inglaterra no era él, era el heredero de Inglaterra. Después tienen una reunión más secreta de los otros dos. Nadie sabe lo que se contó en esa reunión. Para los cristianos es que Juana le va a dar como una visión donde él se va a ver coronado. Realmente lo único que cuentan las crónicas es que el rey, tras la entrevista personal con Juana de Arco, sale con la cara llena de luz, así se le describe, y en ese momento el rey decide confiar en Juana. Y también en ese momento como que le ha hecho ver un milagro, como que le ha hecho ver un milagro, o lo que le ha contado, según si no es cristiano, ¿no? O que lo que le ha contado le ha convencido. Okay. Tenéis que entender en cuenta una cosa. Francia en ese momento estaba totalmente, a ver cómo lo explico, totalmente se encontraba desesperada. Es decir, el rey no tenía nada que perder. Era un rey desesperado. Realmente un rey con poder nunca hubiera apostado por una chica así. Claro. Totalmente de una persona desesperada porque que ya tenía todo fama. le iba, que ya todo tenía le fama iba de mal. estar loca, ¿no? Bueno, se dice eso nunca se puede probar, porque después de 500 años no se le puede hacer a Juana una prueba psiquiátrica y tal. En cualquier caso, el rey le hace caso, se hace un pequeño tribunal en el que se va a estudiar un poco la figura de Juana, y el propio tribunal eclesiástico dice que realmente fue virgen, se le comprueba, y después también el propio tribunal dice que era una chica digna, una chica consciente, que no se encontraba, es decir, que no era una chica sana. Es decir, el tribunal del rey va a dictar que era una chica sana, perdón, va a dictar que no era una chica enferma, con una vida ejemplar, con una fe ejemplar, y era una chica campesina más. Y en ese momento Orleán está siendo asediada y se decide, para probar a Juana, mandarla con una hueste un poco de emergencia a Orleans, a ver si es verdad que puede ganar alguna guerra. Y el tiempo que se encuentra en esa corte, en Chinon, a Juana se le va a hacer su armadura, se le va a enseñar un poco básico, un poco a batallar, a montar a caballo, que no sabía montar a caballo, y bueno, se le va a preparar de forma muy suave para prepararla para el futuro. Pero era también un poco a la aventura, o sea, era alguien que iba a salvar a Francia en una guerra,
no sabía usar la espada, no sabía montar y todo, y no tenía armadura. O sea, era algo contra Bueno, todo pronóstico. pero tenía una cosa importantísima, que es que era una gran líder. Claro, Ok. imaginar que mientras que Juana va dirección a Orleans, porque nos metemos en esas guerras y tal, Ya entramos Juana dentro, ya estamos dentro de la guerra. ya estamos dentro Ya de la estamos dentro de la guerra, guerra. a Juana se le envía a la primera línea de batalla y de repente Juana llega al sitio de Orleans, imaginar qué batallas tan crueles y todo eso, y lo que en meses no se pudo conseguir es llegar Juana y la ayuda de Juana y la guerra de Orleans se termina en una semana. Y eso va a empezar que cada uno que piensa si fue por la casualidad, si realmente ella, estas chicas que subo, alentar a unas tropas desmotivadas. Lo histórico es que la guerra se gana y eso va a crear que entre los pueblos, el boca a boca, se empieza a hablar de la princesa de Lorena, de Jeanne d'Arc, que realmente tiene un halo místico a su alrededor y que realmente el ejército sin ella no ganará la guerra. Y viene un poco después del sitio de Orleans, Juana lo primero que va a hacer es ir a Reims, que va a capitalizar, y lleva al delfín para ser coronado. El rey es coronado, no es una ceremonia solemne, porque imaginar todo el momento de guerra que está viendo Francia, pero el rey se le corona y al lado de la coronación se encuentra Juana con su estandarte, porque Juana nunca va a llevar una espada en la mano en la guerra. Es decir, Juana no se ponía al frente de la guerra con una espada y empezaba a batallar, ¿eh? Juana iba a la primera a caballo, armada como un hombre y con el estandarte. Ella realmente lo que hacía era Motivar. motivar, vociferar y alentar a las tropas, que es casi mucho más importante que era una gran líder, efectivamente. Después incluso llegan hasta París, porque París se encontraba a mano de los franceses que apoyaban el trono inglés en Francia, con lo cual van a llegar incluso a París, y en París Juana un proyectil va a caer, bueno, le va a dar una saeta, una flecha en la pierna, por lo cual Juana va a quedar herida en la guerra, en el asedio a París. Los militares no van a saber bien la guerra, van a tener miedo al no contar con esa ayuda espiritual y De Juana. física, ¿no? Es como pues, un poco igual que pasó con el Cid Campeador, ¿no? Que lo ponían una vez muerto a lomo de caballo, solamente con eso el enemigo ya temblaba, ¿no? Algo así va a ser la figura de Juana a la hora del miedo psicológico en la guerra. Cuando esta chica cae enferma, deciden hacer la retirada de París. Pero bueno, van a ganar una serie de guerras, Juana va a ir la primera, imaginar esos viajes rodeada de tantos hombres en la guerra, imaginar una mujer, una adolescente, metida entre todo ese mundo tan masculino, tan peligroso. Ya Es ves. decir, y por todo ese valor que va a tener, el rey de Francia, ya rey de Francia, Carlos VII, la va a ennoblecer a ella y a su familia en agradecimiento pues, por toda su ayuda bélica que le está dando. Porque hasta que no aparece Juana, perdón, en la historia de Francia, las tropas francesas no empiezan a ganar los territorios más importantes en el centro de Francia. Okay. Eso es fundamental y se va a ver recompensada, ¿no? Con una serie de títulos y de privilegios y de cuantías económicas que va a ser entregada tanto a ella como a su familia. Claro, claro, esto ya dijésemos, empieza la subida al trono o no, no llega al trono. ¿Dónde llega Juana de Arco? Bueno, ¿Se ella por sitúa hacia supuesto, dónde? ella por supuesto va a estar siempre al lado del trono, ella va a estar siempre al lado del rey. Pero va a haber un problema y es que Juana, por los franceses que apoyaban la llegada de Inglaterra, de que Inglaterra asumiese el reino de Francia, va a Ajá. ser capturada. Y Juana va a ser capturada, va a ser metida en prisión y va a haber una disputa entre los ingleses y estos franceses que van a capturar a Juana a ver quién se queda con su tutela. Y al final, fueron 10.000 francos del momento, una cifra muy alta, los franceses que habían capturado a Juana la van a vender a Inglaterra. Por lo cual Inglaterra va a tener a esta niña que era como el ídolo en Francia, como, no sé, como el amuleto del reino va a ser capturado. Y Juana va a ser capturada. El rey de Francia 3 veces va a intentarla rescatar sin ningún éxito. La van a tener que llevar por diferentes fortificaciones porque ella va a intentar eso, bueno, escaparse de la prisión.
incluso una vez salta de la torre, son de 21 metros de caída al foso y bueno, sobrevivió sin ninguna lesión, volvió a ser capturada y ella en ese momento justo ya es cuando los ingleses deciden llevarse a su captura a Juana a Rouen, que era el sitio, la plaza principal de Inglaterra en Francia. Por lo cual, los días de gloria de Juana en 2 años va a pasar de ser la persona más querida en Francia y alentar las tropas a caer en desgracia, a ser cautivada y a ser llevada a la capital inglesa en Francia, que era Juan en ese momento. Y no la liberaron, no intentaron liberarla, o sea, no consiguieron liberarla. No la consiguió liberarla. Una vez que ya queda en manos de los ingleses, el rey de Francia, como he dicho, intentó, creo que son 3 ocasiones, en recuperarla, amenazó a Inglaterra, pero no pudieron hacer nada. Y Juana, una vez que llevada a Rouen, lo que pasa es que va a tener un juicio y Juana va a tener un juicio por la Santa Inquisición. Y eso es una cosa muy importante, porque la idea de Inglaterra era eliminar físicamente a Juana de Arco. Realmente es un juicio político lo que se le va a hacer a esta chica que apoyaba la causa del rey de Francia. Y estos enemigos van a truncar todo. Y la Santa Inquisición hace un juicio muy mediático, porque claro, todo esto hay que entender que es un juicio con muchísimas irregularidades, porque primero el obispo que va a empezar ese juicio no tenía autoridad eclesiástica para hacerlo. Segundo, se van a vender a los testigos, se van a comprar a los testigos. A los testigos que van a decir... A muchos sacerdotes, era un juicio eclesiástico, eran todos sacerdotes, bajo pena de muerte, bajo amenaza, se lo obligan a asistir a ese juicio. Se van a truncar los documentos, se van a falsificar textos, es decir, totalmente un juicio fraudulento. Sobre todo hay una cosa, porque la Inquisición, todos pensamos que era un juicio de que nadie tenía asegurada su defensa. Y era todo lo contrario. En la Inquisición, la legislación en ese momento era muy avanzada y había muchísima gente se libra de muerte de la Inquisición por tener a buenos defensores. Como hoy en día uno se puede librar de la cárcel si tiene un buen abogado, ¿no? Claro, eso pasaba. pagando. Ya, efectivamente, a Juana, pero la Inquisición había derecho a tener un letrado gratis. A Juana no se le da ese derecho que ella tenía. Y también otra cosa también muy radical, que nos parece a lo mejor no muy importante hoy en día, pero Juana, por ser un juicio religioso, tenía derecho a estar en una cárcel de la iglesia eclesiástica y al ser una mujer, al ser vigilada, guardada por mujeres, es decir, por monjas. A Juana se le libra de eso y a Juana va a estar en una cárcel militar y vigilada por hombres. Por eso, otro de los motivos de los que realmente se va a enjuiciar a Juana y realmente casi el motivo para concederle la pena de muerte en la hoguera es que Juana se trasvestía, es que Juana vestía como un hombre. Pero hoy en día parece una tontería, incluso Juana se corta el pelo a lo garçon, ¿no? Se corta el pelo sí. a lo femenino, muy típico en 1900, en la época del Charleston y todo eso. Pero eso en ese momento no se podía. La Iglesia Católica permitía a las mujeres el poderse vestir de hombres en causas excepcionales. Claro, Juana de Arco realmente iba vestida de uniforme militar porque ante una violación no es lo mismo que una chica o un adolescente llevase una simple falda o un simple manto a que llevase una coraza militar y un petón militar. Claro. Es muy complicado, o sea, una coraza militar completa se tarda mucho tiempo en desabrochar, era muy complicado, por lo cual esta chica, imaginar en esos campamentos bélicos en la que la única mujer apenas era ella, la coraza, aparte de ser un símbolo masculino y un símbolo militar, era la protección para que esta chica no fuera violada, porque esta chica quería ser virgen, esta chica no quería tener ninguna relación, esta chica, su virginidad era parte de su religión, hay que entenderla así. Y eso se va todo a manipular en el juicio. Y efectivamente, Juana, el 30 de mayo de 1431, se enciende la pira en mitad del viejo mercado de Rouen, se enciende la pira funeraria y Juana va a ser quemada. Hay que entender una cosa, Juan, y es que en el juicio de Juana de Arcos no se está dudando de que a ella, no un juicio en el que se duda si ella recibe o no recibe voces
Un de los santos, mensaje, como bueno, ella dice y tal. Lo que mm, se duda es que si esos mensajes son de proveniencia celestial, o del divina, infierno. o provienen del infierno. Mm, Es decir, esa es efectivamente la duda. Y por supuesto en el tribunal que la condena, la propia Iglesia Católica la condena, se va a atestiguar que Juana de Arco, sus voces provienen del infierno y aparte mm, se transvestía. Va a la pira, como hemos dicho, afronta la muerte, ella pide muy rápido que le hiciesen una cruz, un militar con unas aspas de flecha le va a hacer una pequeña cruz en madera que la va a besar y se la va a meter entre el pecho y el manto que llevaba y encienden la pira y ella grita y ella va a pedir que unos sacerdotes pusieran a la altura de la visión, elevaran una cruz para que ella, mientras que estaba se siendo quemaba. quemada y tal, pudiera poder rezar y pudiera poder ver la cruz. Y Juan al final, gritando la palabra Jesús, va a morir quemada. Imaginar qué muerte tan cruel. Bueno, Bueno, pues Juana es para quemada flipar. y para flipar totalmente, y muere calcinada. ¿Qué es lo que hacen los ingleses? Es decir, una vez que está el cuerpo calcinado, porque claro, en una primera quema el cuerpo no desaparece, el cuerpo queda calcinado, negro, deformado, pero quema el cuerpo. Y lo que hacen los ingleses es la queman una segunda vez en una pira para poder reducir su cuerpo a La ceniza. ceniza. Incluso lo tienen que hacer dos veces, porque según unos testimonios de unos sacerdotes que son testigos del eso, a los pocos años, son testimonios reales, dicen que cuando fueron a recoger el cuerpo quemado de Juana de Arcos, estaba todo el cuerpo en ceniza, menos su corazón, que no se quemó y estaba incluso sangrando. Bueno, eso es parte un poco de la historia, de la parte religiosa de esta campesina de Juana de Arco. Lo que sí se sabe es que el cuerpo se quemó 3 veces para reducirlo a cenizas, para que no quedara ni una esquirla de hueso, ni quedara un diente, sobre todo los dientes es lo que más dura después de los incendios, de cuando a alguien se le arrienda lo que sea, suelen durar muchísimo por la sustancia del diente, y todo se elimina hasta que sea polvo y se tira al Sena, por lo cual las cenizas son llevadas por todo el Sena. Y así termina físicamente la vida de Juana de Arcos cuando esta chica tenía 19 años. Hostia, Es decir, tenéis súper que ver joven. que muy joven, tenéis que ver que todo esto en 1431, por lo cual en cuestiones de 2 años esta chica se presenta al rey, corona al rey, empieza a ganar las guerras y es eliminada, es asesinada por la Santa Inquisición. Y es una cosa bastante curiosa porque creo que lo dijimos en uno de los anteriores vídeos. Va a ser la primera santa de la Iglesia Católica asesinada por la propia Iglesia Iglesia. Católica. Bueno, Es decir, total. imaginar pues todo eso, bueno, es bastante complicado. Me estabas hablando de que la habían tirado al Sena. Entonces, ¿qué relación tiene Juana de Arco con Burdeos? Porque además tenemos su estatua también a pies del Jardin Public. Del Jardin Public, efectivamente, tenemos, y fue el mismo alcalde que tenemos representado en la explanada de la catedral, esa gran Chamón del Mas. escultura, efectivamente, es el que va a hacer la escultura como personaje heroico de Francia, no como personaje religioso. También lo dijimos, no pone a Santa Juana de Arco, pone a Juana de Arcos héroe nacional. Bueno, ¿qué pinta Burdeos en todo esto? Pues una cosa muy importante, porque Juana de Arcos muere, y unos creo que son alrededor de 22 años después de la muerte de Juana, en 1451, el mismo rey, que Juana va a conseguir que sea rey, Carlos VII, consigue invadir la ciudad de Burdeos, Inglaterra. Burdeos era un puerto fundamental, era el puerto base estratégico económico de Inglaterra. Imaginar toda la mercancía, sobre todo el vino francés, que era tan preciado en Inglaterra. Imaginar todo lo que abastecía el puerto de la Media Luna. Bueno, pues el Armagnac, rey, Coñac. efectivamente, el rey Carlos VII consigue por fin recuperar el Burdeos. Y a los pocos meses, claro, los burdeleses, después de más de 3 siglos, más de 300 años, ellos eran británicos de pura cepa. Y estos burdeleses van a mandar unos emisarios al rey de Inglaterra, a Inglaterra, para que salve a los bordoleses que no quieren ser franceses porque son ingleses de muchas generaciones. Por lo cual, el rey acepta y manda a un militar
con unas tropas, alrededor de 4.000 hombres, llegan aquí a Burdeos y Burdeos, con la ayuda de los habitantes de la ciudad que no querían ser franceses, expulsan a los ingleses, a los franceses, perdón, por lo cual la ciudad vuelve a ser inglesa. Cuando la ciudad vuelve a ser inglesa, el propio rey de Francia, el propio rey de Juana de Arcos, el amigo de Juana de Arcos, es el que vuelve con una tropa enorme para reconquistar Burdeos. Y en la famosa batalla de Castillón, que seguramente os sonará porque todo es de Castillón, de la batalla, exactamente. Y en 1453 se hace una gran batalla, una gran ofensiva. Se dice que es la primera vez en la que la artillería militar va a ser la que gane la guerra, porque va a poner una serie de baterías de cañón y tal, una cosa espectacular, y en cuestión de horas el ejército inglés va a ser entero masacrados en esa guerra. Y el rey que Juana va a coronar es el rey que toma Castillón, y con la caída de Castillón cae toda la comarca de Burdeos. Y eso fue básico, porque yo se me pongo el ejemplo que al igual que con la toma de Granada, los cristianos, los reyes católicos, van a cerrar la expulsión de Al-Ándalus, cae Granada y cae el último reducto militar del Al-Ándalus, con la toma de Castillón, que era un puerto importantísimo junto a Burdeos, es decir, con la toma de Burdeos, Inglaterra es expulsada, es decir, cae el puerto de la Media Luna, cae Castillón, cae la comarca de la Garona y termina Francia. Sí. Por lo cual, la famosa Guerra de los 100 años es terminada por el rey que Juana de Arco va a coronar. Y cuando uno se encuentre junto a la Porte de Caillou, aquí, es verdad que la puerta que nosotros vemos realmente es una reforma que hace el hijo de Carlos VII, que va a ser Carlos VIII, hace una gran reforma y tal. Bueno, en ese momento, pues eso es cultural que está en la puerta, pero imaginar que las murallas anteriores y la puerta anterior es fruto del momento de guerra en el que va a vivir Juana de Arco. Es decir, pasar por el Burdeos medieval es pasar por las guerras, el fin de la guerra de los 100 años. Yo os invito para terminar, Juan, entrar en, bueno, cuando se pueda después de la cuarentena y todo eso, visitar la puerta, si entráis una pequeña, debajo de la puerta medieval hay una pequeña entrada y se subís arriba y el museo son 5 euros, pero merece la pena pagarlo porque explican muy bien todo el procedimiento bélico de la conquista de Burdeos y de la toma de Castillón. Ok, perfecto. Pues nada, queda anotado. Menudo final más triste tiene esta señora, ¿eh? Es un final... Con toda la aventura que tiene. Es un final totalmente trágico. Y una cosa también muy importante, Juan. Juana de Arco fue sentenciada por la Inquisición, por ser una blasfema, por haber... ¿Por brujería? ¿Podríamos decir brujería? Sí, efectivamente. No, o sea, hay que decir, ella fue sentenciada por bruja realmente, por hablar con el demonio y todo eso, ¿no? Una serie... Pero claro, es que esta señora estuvo físicamente junto al rey, fue la que consiguió que el rey de Francia fuese rey de Francia, por lo cual es muy sucio para la figura del rey que una persona condenada a brujería es la que haya ayudado a ser rey. Eso manchaba mucho la imagen del rey en el momento en el que se estaba viendo. Por lo cual se abre un nuevo proceso bélico unos años más tarde, son 20 años después, muy poco tiempo después de su muerte, se abre un proceso, perdón, no bélico, que he dicho, un proceso judicial. Es decir, se abre un nuevo proceso para realmente saber si el juicio en el que Juana había sido sometida era un juicio con todas las garantías o no. Claro. Por lo cual, el Papa se consigue también hacer gracias no solamente al rey que quería limpiar su imagen, porque el rey no quería que esta persona fuese condenada por brujería porque ensuciaba la imagen del propio rey y de los militares de Francia. Pero también la propia madre de Juana de Arco, imaginar a esta señora, es la que va a pedir que se abriese un nuevo juicio para depurar si realmente habían tenido una serie de... si había sido un juicio legal. Y por supuesto se descubre que el juicio fue entero un juicio fraudulento de abajo de arriba. Y es que toda esa documentación se hizo, aparte de que se conserva, todo eso se produce muy poco después de la muerte de Juana. Este segundo juicio que se le hizo a Juana no se hace 3 siglos después. Es decir, estaba el ambiente muy calentito, la gente tenía mucho la memoria, por lo cual son documentos muy,
muy, muy verídico. Y lo que hace incluso el juicio, el Tribunal de la Inquisición, es que a Juana le van a limpiar su pasado criminal, digamos así entre comillas, y realmente se le va a dar el carácter de mártir, se le va a decir que realmente esta mujer fue inocente, y el que se va a culpar por la Inquisición, el que se le va a culpar realmente como por estar poseído y tal, va a ser el arzobispo que va a juzgar a Juana. La Iglesia lo condena a este señor por haber hecho ese juicio, ¿no? Así que finalmente Juana va a ser reconocida, reconstituida, ¿no? Por ese juicio amañado, y se le va a limpiar, digamos, ya una vez muerta, ¿no? Su expediente, ¿no? Y ya su familia va a descansar tranquila, pero bueno, una vida realmente muy rápida, muere con 18 años y bueno, y un personaje fundamental para el mundo femenino en Francia, ¿eh? Va a ser una chica adelantadísima en su momento, más allá del personaje cristiano religioso, ¿eh? El personaje, Juana asistió en carne y hueso, fue una chica y se encuentra mucha documentación de ella, seguramente de los personajes, sin ser una noble y sin ser un rey o una reina, es de los personajes de los que más documentación hay en la Europa medieval, ¿eh? Okay. Perfecto. ¿Y tú crees que la gente la reconoce como Juana de Arco, heroína de Francia? Bueno, no, porque Francia, sobre todo a partir de 1900, el nacionalismo francés va a llevar la figura de Juana de Arco como una figura reivindicativa, por lo cual hoy en día la figura de Juana de Arco está asociada al nacionalismo francés radical. Por eso muchas veces el pedestal es una pena, porque Juana de Arco no tiene nada que ver, esta chica. Que ver, claro. Y muchas veces, si uno pasea por su escultura, ¿no? Junto a la parada del tranvía de Jardin Public, hay pintadas, ¿no? Antifascistas y todo eso, que no tienen nada que ver, porque esta chica en ese momento no había ni derecha ni izquierda de fascismo ni nada, pero la toman con ella porque los movimientos nacionalistas franceses han recurrido a su imagen de heroína, de mujer con la espada, caballo y tal, para abanderarla, ¿no? Incluso a veces los nacionalistas franceses se reúnen alrededor de la escultura, ¿no? Creo que hace poco el ayuntamiento de la ciudad le puso un pequeño ramo de flores, ¿no? Pues reconocida como héroe nacional. Pero en Francia las iglesias, en casi toda la iglesia suele haber una escultura de Juana de Arco y tal, es muy de la década de 1920. Pero hoy en día esta santa, esta chica, está vista, está ensuciada, ¿no? Por ser un reclamo de los nacionalistas franceses. Ok, perfecto. Muy bien, Juan, pues bueno, muchas gracias una tarde más por traernos esta información. Nada, muchísimas gracias, me Juan, parece estupendo, por lo menos conocemos a Juana de Arco realmente y no la idea que teníamos, como nos pasó con el puente de Bonaparte, con todos los detalles que vienen. Es como que vienes aquí y venga, bombardeas un poco la idea generalizada que tenemos. Pero me gusta esta forma de entender. Te tengo que pedir también que yo hoy estoy un poco cansado, me he recibido con gorra y tal, pero cuando me toca estar contigo siempre intento estar al 100% porque lo que traes me gusta y compartimos información interesante. Me alegro, semana, la próxima semana, bueno, yo creo que vamos a volver a dejar un poco como sorpresa, ¿no? Vamos a ver qué personaje o qué monumento de la ciudad. Ya podemos salir todos a la calle tranquilamente, así que yo creo que vamos a elegir un monumento de la ciudad para cambiar un poco y lo descubriremos en el próximo vídeo. Venga, perfecto, Juan. Pues te digo gracias otra vez de nuevo. Que tengas un buen apero si sales hoy a tomar el fresco, que ya empezamos a poder hacerlo. Y te veo la semana que viene. Perfecto, Juan. Venga, hasta la semana que viene. Un saludo, cuídate. Chao. Hasta luego. Adiós.